Ya, excelente. Bien, buenas noches con todos. Encantado de estar aquí nuevamente en la comunidad de Ingeniatec y K+K. Vamos a hablar ahora, este webinar es sobre el curso que, que se va a dar en K+K, que es la reportería de Business Intelligence, cómo encaja en Business Intelligence y cómo entramos a estas herramientas como Power BI para mejorar nuestros proyectos, mejorar nuestra toma de decisiones y mejorar nuestra reportabilidad. Bueno, me presento. Mi nombre es Víctor Jiménez, soy ingeniero civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, soy jefe de control y gestión de proyectos de la constructora INARCO, tengo un máster en Business Intelligence por la Universidad de Barcelona y por OBS Business School. También tengo un máster en I+D+I. Tengo una especialidad en Business Intelligence en DMC y tengo 9 años de experiencia en el sector construcción. Vamos a comenzar analizando qué es Business Intelligence, y este no es un concepto nuevo. Alrededor del año 1958, Hans-Peter Lund hablaba que es la habilidad de aprender de las relaciones de hechos presentados, de forma que estos hechos presentados guíen las acciones hacia una meta deseada, hacia lo que deseamos lograr. Y tenemos definiciones actuales como esta gran consultora Gartner, que nos explica que es un término general que incluye aplicaciones, infraestructura, herramientas, mejores prácticas, que permite acceder y analizar la información para mejorar y optimizar las decisiones y el rendimiento. Tenemos otro concepto también de TDWI, que lo define como los procesos, herramientas y tecnología que permite convertir datos en información, información en conocimiento, y ello en planes de acción. ¿Para qué? Para liderar acciones positivas a la organización. Ambas definiciones son similares y se complementan muy bien. Se complementan muy bien para establecer cuál es este marco de Business Intelligence, en donde nosotros tenemos una serie de información, una serie de data en nube, en nuestro software de construcción en el día a día, etc. Entonces, esta suma de información, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar data. Esta data la tenemos que convertir en información, y la información en conocimiento, ¿no? Debemos de tener esa capacidad de lograr esa pirámide y llegar al conocimiento, en donde tengamos rápido acceso a la información y un rápido análisis. Y eso tiene un objetivo, como lo hemos visto en las láminas anteriores: mejorar y optimizar las decisiones y el rendimiento, y mejorar la toma de acción. ¿Por qué es importante hablar de que existe un ecosistema? En el mundo actual, las empresas, distintas empresas, trabajan en un gran ecosistema. No solamente usan un software, usan una gran variedad de software para poder operar en su día a día, para poder mejorar y para poder entregar rentabilidad, optimizar proyectos, etc. En el año 2018, McKinsey estableció lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es, mapeó cuál era el ecosistema de tecnología en el sector construcción. Y lo mapeó alrededor de 4 constelaciones, ¿no? Supply chain, 3D printing, todo lo que es robótica, modulación, inteligencia artificial y lo que es los digital twins. Entonces, las constelaciones son lo que ustedes ven. Voy a activar rápidamente el puntero, un segundito. Las constelaciones son lo que vemos aquí, ¿no? En donde está enmarcado el análisis predictivo, el machine learning, el deep learning, tenemos la robótica, la automatización, tenemos el diseño, la simulación, todo lo que vemos con BIM, todo lo que vemos el diseño de 3D, aquí está Building Information Modeling, están los procesos de simulación, y todos ellos se conectan. En realidad, los softwares son un ecosistema que nos van a ayudar a mejorar nuestros proyectos, nos van a ayudar a mejorar las decisiones. Entonces, ¿cómo operar en este ecosistema donde tenemos mucha data y mucho software? Es ahí donde Business Intelligence entra a tallar, donde entra a soportar la toma de decisión. Es por eso que vamos a ver que este ecosistema se complementa muchas veces con Excel. A veces nos sucede que en todos nuestros proyectos tenemos esta componente de que en adición a los software que utilizamos Excel. ¿Y cómo integrar toda esta información?
es aquí donde Business Intelligence y la plataforma específica de Power BI nos plantea una solución. Lo que vamos a hacer es combinar todos estos software, datos, información y los vamos a almacenar en un solo repositorio. Dependiendo del volumen de proyecto, dependiendo de la cantidad de software que tengamos que integrar, vamos a necesitar de un data mart o vamos a poder utilizar la aplicación de Power BI como nuestro repositorio. Luego vamos a ver, analizando la información, analizando todo el ecosistema que tiene Microsoft y Power BI. Cuando uno se suscribe, tiene un espacio en la nube para poder almacenar información, almacenar datos. Entonces, dependiendo del volumen de proyecto, vamos a crear un data warehouse, un data mart, que es un almacén específico de datos, o podemos directamente conectar la información para la reportabilidad. ¿Cómo entra Power BI aquí? Nosotros tenemos un objetivo claro que ya lo hemos definido, lo hemos comentado: mejorar la toma de decisiones. Entonces Power BI nos va a ofrecer, dentro de este software, todo ese ecosistema. Vamos a poder tomar la información de diferentes fuentes, transformarla en el lenguaje M que tiene Power BI, en un proceso de ETL, vamos a generar un modelo y vamos a visualizar para luego colaborar y compartir. Esto nos va a permitir realizarlo Power BI. Y es importante también acotar de que el ecosistema de Microsoft no solamente se queda en Power BI, porque si nosotros a esto le incrementamos el uso de Teams para colaboración, estaremos potenciando aún mucho más esa colaboración que debe existir para la toma de decisiones adecuada. Entonces, lo que vamos a tener es el uso de este software para poder tomar decisiones adecuadas y oportunas. Esta gráfica es muy interesante porque aquí podemos ver que lo que nos va a permitir Power BI es integrar todas estas fuentes, este ecosistema que hemos visto en el estudio de McKinsey, integrar todas esas fuentes en una sola plataforma, donde rápidamente podamos ver qué está sucediendo en nuestro proyecto para poder tomar decisión. Y como lo vemos aquí en esta imagen, cada persona se enfoque en ver un solo proyecto integrado y ajustar donde se debe ajustar y tomar decisión en el momento donde se debe tomar las decisiones adecuadas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos lograr con la implementación de Power BI en los proyectos. Ahora, Power BI, como lo habíamos visto en el webinar pasado, es un lienzo en blanco. Nosotros tenemos la capacidad de diseñarlo en función a cómo nos puede ayudar a resolver esto que estamos conversando. Entonces, para ello voy a salir de la PPT para poder presentarles cómo se visualiza esto en la plataforma, en el software. Este es el software. Nosotros, si yo agrego una página, este es el lienzo en blanco que veíamos hace un segundo en la presentación. Y yo lo que tengo aquí es la capacidad de obtener datos. Y este obtener datos nos permite obtener datos de varias fuentes, como lo estábamos conversando. Entonces aquí vamos a tener Excel, CSV, formato JSON, si queremos conectar a una carpeta de SharePoint, si nos queremos conectar a una base de datos Access, si queremos conectarnos a Azure, a SQL, y tenemos una diversidad de fuentes de información para poder conectarnos. Esto lo que va a hacer es, cuando uno genera o se conecta, va a abrir una nueva ventana. Esta nueva ventana es la que le voy a compartir aquí. En esta ventana es donde nosotros vamos a generar el proceso de transformación de datos, porque la data que nosotros vamos a tomar de la fuente no siempre llega de la manera correcta. Esa data hay que revisarla, hay que analizarla, hay que transformarla antes de generar la visualización. Pues es muy importante que nosotros tengamos la data correcta para poder visualizar el indicador correcto. Entonces, este paso es fundamental, en donde nosotros vamos a hacer la limpieza de los datos, y para Power BI es lo que estamos viendo en la pantalla, que usa el lenguaje M. Entonces nosotros aquí tenemos la información, cada una de estas pestañas es una fuente de información, y por ejemplo, en este caso vamos a ver algo puntual
que siempre utilizamos en los proyectos, que es el análisis de restricciones. Si nosotros entramos a hablar de las planner, Lean, hablar del análisis de restricciones se vuelve crucial para poder generar una programación confiable, para poder levantar las restricciones, lo que viene al corto plazo. La siguiente semana tiene que estar sin restricciones. Entonces, ese es un punto muy importante de colaboración. En este caso, yo he tomado una fuente de datos que es un análisis de restricciones que está en Excel, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver en origen es la data, cómo va a llegar. Muchas veces en el Excel tenemos un encabezado donde tenemos el código del archivo. Si tenemos un sistema de gestión, ese archivo tiene un código, tiene un encabezado, nombre de proyecto, y siempre en una parte inferior, que en este caso, este proyecto es en la fila 7, es donde se coloca ya la información que nosotros vemos en el análisis de restricciones. Entonces, a nivel de este lateral izquierdo, esta ventanita izquierda donde dice configuración de consulta, es donde nosotros vamos a poder aplicar los pasos para poder limpiar esa data. Entonces, por ejemplo, yo aquí comienzo a hacer todas las transformaciones, a quitar columnas, a colocar nombres, a colocar categoría de dato y a limpiar, por ejemplo, estos temas de nulos, ¿no? Ven que aquí tengamos datos nulos o es que no hay data en ese archivo. Nosotros también, para que esto no llegue, lo quitamos, lo filtramos y tenemos la data limpia, la información limpia. Una vez que tenemos la información y hemos hecho estos procesos para las distintas fuentes, ya podemos ir a la siguiente ventana, que es la ventana del Power BI. Es aquí donde nosotros vamos a trabajar el modelo. Vamos a conectar esas fuentes, esas tablas. Esas tablas las vamos a conectar aquí. En la barra lateral izquierda, el Power BI tiene informes, datos y modelo. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar a conectar la información, ¿no? Eso lo que va a hacer es, nos va a ayudar a poder generar todo nuestro informe en la parte del informe de Power BI. Y adicional, a posterior vamos a crear una tabla de medidas que es ya Power BI en la parte de visualización usado el lenguaje DAX. Y para ese lenguaje DAX, una buena práctica es crear una tabla de medidas para poder ahí cargar todas nuestras formulaciones necesarias para generar los indicadores. Y vamos ahora al dashboard, ¿no? Entonces, ya con toda la información integrada, y eso es lo crucial de Power BI, lo importante, lo nuclear, el beneficio, que vamos a integrar distintas fuentes, las vamos a transformar, a limpiar en esa ventana previa que habíamos visto, y aquí ya vamos a poder disponibilizar para ver la información. Nosotros tenemos, por ejemplo, queremos ver las características de este proyecto. Este proyecto es un caso, es un ejercicio, entonces se llama el proyecto 123, donde podemos ver que tiene cierta área construida, número de pisos, filtro a nivel de contrato, filtro a nivel de costo, descripción, finanzas, plazo, etc. Y como hemos visto, esto es editable para cada caso. Y vamos a ver, por ejemplo, las restricciones, que es algo súper importante dentro de la gestión de proyectos. Por ejemplo, nosotros aquí podemos diseñar el panel para que, si es que nosotros queremos ver esta visual, ¿no? Lo que estoy mostrando es el editor. Esta información sube, ahora vamos a ver cómo se publica aquí en este botón de publicar, y sube el servicio web. Y con el servicio nosotros vamos a poder integrarlo a Teams para poder colaborar. Pero ahora estamos aún en el editor. En el editor nosotros vamos a poder modificar, vamos a poder diseñar este lienzo en blanco en este informe que queremos y vamos a generar todos los campos necesarios. Una vez que hemos diseñado el tablero, ahora vamos a ver cómo interactuamos, pero una vez dice va a ir al servicio. ¿Qué significa que vaya al servicio? Esto va a subir aquí. Nosotros tenemos en Power BI, por ejemplo, estoy ahorita en una página web, ustedes están viendo, y yo tengo un área de trabajo. Esta área de trabajo está concatenada con las áreas de trabajo que tenemos en el Teams. Si tenemos, muchos de nosotros en la empresa tenemos la plataforma de Microsoft y tenemos el servicio de Teams. Y tenemos a veces estas licencias que también tienen incluido Power BI. Entonces podemos utilizar, potenciar el uso de nuestros reportes y la colaboración para la toma de decisión con ese mismo ecosistema. Entonces aquí
en esta área de trabajo yo tengo aquí el conjunto de datos, que son todos esos datos integrados de distintas fuentes, y el informe. Si yo quiero ir al informe, pico básicamente en el informe y voy a ir aquí. Entonces aquí me va a mostrar la misma vista que el editor, pero ya aquí nosotros vamos a poder visualizar y compartir esto a distintas personas. Entonces, si se dan cuenta, yo ya no puedo seleccionar el proyecto y moverlo como lo hice hace un momento, porque ya estamos en la vista de editor. Pero antes de llegar a explicarles cómo se interactúa con el dashboard, quiero llegar hasta el final de la cadena. Hemos hablado de distintas fuentes, hemos hablado de transformación de datos, hemos hablado de la integración, el modelo, la visualización, elevarlo al servicio y colaborar. Lo importante de Business Intelligence, de Power BI, es poder tener esta cadena, no tener archivos, informes, softwares, y para tomar decisión tengo que ir a ver qué información me da el software 1, que puede ser un software para Last Planner, y qué información me da el software del ERP, y qué información me da el software 3, y tomar toda esta información para poder tomar una decisión. Esta cadena es el valor agregado de poder implementar los informes de proyectos con Power BI o la gestión de proyectos con Power BI para los proyectos de construcción. ¿Y eso qué significa? Si nosotros seguimos avanzando hacia la cadena, nosotros vamos a ir hacia el Teams. Nosotros en Teams tenemos este equipo de trabajo que se llama K+K, ¿no? Donde tenemos aquí el curso y tenemos aquí el informe embebido dentro de la misma plataforma que usamos para nuestras reuniones virtuales, para gestionar información, para compartir, para colaborar con los equipos de proyecto, los equipos de la empresa. Tenemos aquí embebido el informe. Pero también lo podemos ver si es que nosotros, ¿qué pasa si en la empresa tenemos distintos informes? Estamos tal vez a un nivel gerencial y tenemos que ver 2 proyectos. Tener que entrar a cada informe para ver el proyecto no es necesario, porque aquí nosotros podemos tener la aplicación de Power BI y podemos ver todos nuestros informes en una sola visualización. Entonces voy a entrar aquí a Power BI en esta barra lateral de Teams, voy a ir hacia el área de trabajo de K+K, voy a ir hacia el informe y vamos a ver el mismo informe que estábamos viendo hace un momento en el editor. Y aquí podemos interactuar. ¿Qué significa interactuar? ¿Qué información importante puedo generar? Yo puedo generar un comentario. Ese comentario le va a llegar al equipo de proyecto. ¿Por qué tenemos este indicador? ¿Qué está sucediendo aquí? Y todo el equipo de proyecto que está dentro de ese equipo en Teams va a poder colaborar con esta información. Como punto final quiero ver cómo es la interacción, qué tan rica es la interacción con Power BI al momento de filtrar, cómo podemos generar insights, cómo podemos generar estas categorías de visualización súper importantes. Nosotros, por ejemplo, en este caso puntual estamos viendo un ejemplo que es análisis de restricciones que todos en los proyectos de construcción usamos. ¿Qué es lo que tenemos en la parte superior? Pues la fecha de hoy y la fecha de actualización. Es importante conocer cuándo ha sido la última actualización de ese reporte. Tenemos aquí un filtro de fechas donde nosotros podemos mover la barra y podemos filtrar la data a un periodo específico. Podemos rápidamente colocar, quiero ver la data de octubre, desde el 19 de octubre, aquí vamos a poner desde el 19 de octubre, por aquí, hasta la fecha fin, que puede ser el 13 de diciembre, ¿no? Que si es que no hay información nos va a mostrar, pero este es un filtro inicial. Y ahora, ¿qué información más puedo ver? Yo aquí tengo, por ejemplo, lo que son los KPIs, información súper importante que queremos conocer a nivel de análisis de restricciones. ¿Cuál es la anticipación con la cual yo estoy identificando la restricción? En este caso, en promedio, tengo unos 4.6 días de anticipación al volumen total de restricciones. ¿Y cómo estoy cumpliendo en el levantamiento de restricciones? ¿Con cuántos días después o previo a esa fecha comprometida que se debió levantar la restricción lo estoy cumpliendo? En este caso estamos viendo que yo identifico mis restricciones con 4 días de anticipación y veo mi cumplimiento con 6 días, o cumplo 6 días previo a esa fecha comprometida. ¿Ok? Y lo importante, lo interesante es que nosotros aquí, con este encabezado de filtros superiores, podemos comenzar a cortar la información.
por responsable, por área, por estado, por frente, ¿no? Muy importante. Tal vez nosotros queremos ver, oye, ¿cuál es el estado de mi frente del tren de cimentaciones? Y si ustedes se dan cuenta, yo he filtrado la parte superior del tren de cimentaciones y estoy viendo ahora toda la data cambiado. Estoy viendo la información del tren de cimentaciones. Y en este caso, mi anticipación ya no son 4.6 días, son 3.87 días. Y mi promedio de levantamiento ahora son 7 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, restricciones por levantar tengo 6 y tengo 2 restricciones levantadas. Eso significa el 30%. ¿Y cómo estoy proyectando yo la información, no? Por ejemplo, en la parte derecha, si nosotros queremos ver este gráfico de acá, son a corte de semana, ¿cómo estoy proyectando las restricciones? Una data muy importante que nosotros debemos comenzar a ver semana a semana. Si nosotros nos posicionamos hacia octubre, por ejemplo, ahorita estamos 22 y aquí sería 25. Entonces ahorita seríamos parados aquí, en esta semana, ¿no? Entonces, ¿qué podemos identificar ahí rápidamente? Que, por ejemplo, yo estoy identificando mis restricciones a corto plazo, porque he identificado 12 restricciones en esta semana y 19 restricciones para la siguiente. Pero si nosotros vemos hacia la tercera semana, esto cae drásticamente a 5 restricciones. Y si vemos la semana subsiguiente, tenemos una por iniciar y una iniciada, 2 restricciones. Y si vemos la siguiente semana, tenemos una restricción, ¿no? Entonces, este nivel de información, estos gráficos nos ayudan mucho a entender dónde debemos mejorar. Y en este caso es a identificar las restricciones en el horizonte, que es muy importante. Y si quiero filtrar cuáles son las restricciones que están retrasadas, yo me voy aquí, estado de restricciones, y puedo filtrar aquí cuáles son las que están en tiempo. Y me va a mostrar cuáles son las restricciones en tiempo. Y solo vamos a ver si se dan cuenta que toda la data se ha actualizado. Y ya, por ejemplo, como son restricciones en tiempo, no tenemos promedio de cumplimiento en días, porque aún no sabemos la fecha real, entonces ese dato está en 0. Pero sí sabemos que, por ejemplo, las restricciones que están en tiempo la hemos identificado con una anticipación en promedio de 7 días, lo que quiere decir que no deberíamos tener problema para levantar esa restricción. Luego, si quiero ver por frente, ok, ¿cuáles son las restricciones que están en tiempo y en el frente del tren de cimentación? Sigo aplicando los filtros y nuevamente me va a dar que tengo, por ejemplo, 6 restricciones por levantar. Si es que yo quiero ver ahora, por ejemplo, cuáles son mis restricciones retrasadas, voy a colocar el filtro y voy a colocar quién es el responsable de levantar las restricciones. Puedo colocar el responsable y ver cuál es su estado. Y en la parte inferior me va a decir la cantidad de restricciones por frente y el responsable. Entonces, yo aquí voy a poder tener toda la información en un solo pero si para ver el detalle tengo que ir al Excel para conocer cuántica, no, porque aquí nosotros hemos agregado esta tabla en donde nosotros simplemente picando, si se dan cuenta, ha cambiado y ahora está en formato de información, en donde nosotros vamos a poder picar, por ejemplo, esta data de aquí, la data del 11 de octubre, cuál era la data, y se dan cuenta de que tuvo poca anticipación, está en rojo, no está levantada, ¿no? Esta data, ¿cuál era esta restricción que no se logró cumplir? Bueno, fue de actividad tal, ¿no? Encofrado, instalación de embarcos y encofrado de vigas, pertenece al tren de estructura, el responsable aquí está, y la restricción es la restricción A, la restricción B y la restricción C. Y rápidamente puedo llegar a tener esa información para tomar una decisión. Y yo puedo aquí directamente conversar con el equipo, ¿no? Y pongo agregar un comentario, ¿no? Agrego un comentario o chateo en Teams y chateo con mi equipo. ¿Cómo va esa restricción? ¿Ya se está levantando? ¿No se está levantando? Entonces, el potencial tener la cadena completa de tomar diferentes fuentes, como estamos conversando, transformarlas, generar el informe, llevarlo a una plataforma donde podamos colaborar. En el servicio de Power BI también se puede colaborar. Si es que no llegamos a colocarlo en Teams, también podemos colaborar dentro del servicio de Power BI.
es realmente beneficioso para la gestión de los proyectos. No solamente por el nivel de información que nos puede dar un informe, ni la facilidad que tenemos para generar insights o la facilidad que tenemos para filtrar, sino porque estamos llevando o logrando una cadena, diferentes fuentes, a un solo lugar donde debamos tomar decisión. Entonces, esta es la información de este webinar, es muy importante. Eso es lo que vamos a nosotros ver en el curso de Power BI junto con K+K. Vamos a conocer las fuentes, el ETL, cómo crear sus informes, cuál es el lenguaje M, cuál es el lenguaje DAX, cómo colaborarlo, cómo compartirlo y cómo automatizarlo, que es muy importante. Porque muchas veces para generar un informe, lo que hacemos es generamos los gráficos y luego generamos una PPT. La PPT es estática, la PPT no se lleva registro, no se tiene tracking. Y el poder automatizar también estos dashboards, poder programar para que todos los días a las 5 de la mañana se actualice toda esa data que en los distintos software hemos gestionado a lo largo del día o a lo largo de la semana, va a ser un punto crucial. ¿Para qué? Para reducir tiempo o reducir ineficiencias de las que a veces nos consume generar los reportes, sino vamos a realmente enfocarnos en tomar decisión para siempre mejorar. Eso es un poco lo que vamos a ver y es lo importante de Business Intelligence y de Power BI aplicado al sector construcción. Muchas gracias.